Bienvenidos a este video donde vamos a responder una pregunta clave que suele aparecer en derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional. El Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derecho. Eso quiere decir que el Estado es garante del cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución. ¿Cómo es que todos esos derechos reconocidos en tratados internacionales terminaron integrándose en la Constitución ecuatoriana de 2008? Pues los tratados internacionales de derechos humanos tienen una fuerza jurídica especial y se incorporan dentro del ordenamiento jurídico. Esto conforma el bloque de constitucionalidad, la Constitución, y los tratados se interpretan juntos dentro de un mismo ordenamiento. Todos los tratados, convenios, convenciones internacionales establecen estándares obligatorios acerca del derecho de alimentación. Nutritiva y Este culturalmente garantiza aceptable, que todas las promoviendo personas una vida tengan saludable, acceso a digna una y activa. alimentación Te adecuada. mencionaré el contexto histórico que atravesó el derecho para que hoy pueda ser exigible en el sistema jurídico ecuatoriano. Este derecho surge por primera vez en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 1966, por Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo por el cual fue creado es para garantizar el respeto de los derechos esenciales para una vida digna, tal como la educación, salud, alimentación y trabajo. En relación con el derecho a la alimentación, en el artículo 11 y el numeral 2 del mismo artículo, señala que el pacto reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, que incluye alimentación, vivienda y vestido dignos, así como la mejora continua de las condiciones de existencia. Los estados deben adoptar medidas efectivas y cooperar internacionalmente para garantizar este derecho, especialmente el de proteger a toda persona contra el hambre. Para ello, se comprometen a mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos, y a asegurar una distribución equitativa de los recursos alimentarios a nivel mundial, considerando tanto las necesidades de los países productores como las de los importadores. El Ecuador lo ratificó en el año 1969. En ese mismo sentido, el Ecuador suscribió la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer en el año 1981 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo por el cual fue aprobado es para garantizar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, eliminando toda forma de discriminación contra la mujer en los ámbitos político, económico, social, cultural y familiar. En el ámbito del derecho a la alimentación establece en su artículo 12 numeral 2. Los estados deben garantizar a las mujeres atención adecuada durante el embarazo, el parto y el posparto, brindando servicios gratuitos cuando sea necesario, y asegurarles una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. Por otro lado, se halla la Convención sobre los Derechos del Niño. El convenio fue aprobado el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es el instrumento más completo en materia de derechos de la infancia y reconoce que todos los niños y niñas deben gozar plenamente de sus derechos sin discriminación alguna. En cuanto al derecho a la alimentación, la Convención lo establece en dos artículos 24 numeral 1 y 2. El derecho de todo niño a gozar del más alto nivel posible de salud y establece que los estados deben garantizar su acceso a servicios médicos y de nutrición adecuados. En particular, dispone que los estados adopten medidas para combatir la enfermedad y la malnutrición, dentro del marco de la atención primaria en salud, asegurando la provisión de alimentos nutritivos, agua potable y un ambiente saludable. El Ecuador lo ratificó en el año 1990. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El instrumento internacional fue aprobado el 12 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de las personas con discapacidad,
garantizando su dignidad, autonomía e inclusión social. Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado, que incluya alimentación, vestido y vivienda dignos, así como la mejora continua de sus condiciones de vida. Los estados deben adoptar medidas para garantizar este derecho sin ningún tipo de discriminación por motivos de discapacidad, asegurando el acceso equitativo a alimentos y recursos esenciales para una vida digna. El Ecuador lo ratificó en el año 2008. En relación con el derecho a la alimentación, la Convención establece en su artículo 28, se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado, que incluya alimentación, vestido y vivienda dignos, así como la mejora continua de sus condiciones de vida. Los estados deben adoptar medidas para garantizar este derecho sin ningún tipo de discriminación por motivos de discapacidad, asegurando el acceso equitativo a alimentos y recursos esenciales para una vida digna. El Ecuador lo ratificó en el año 2008, la inclusión del derecho, ya que estaba orientada a una visión nacional centrada en el summa causae, que se traduce al buen vivir. No obstante, antes de la incorporación del derecho a la alimentación, Ecuador protegía de forma intrínseca este derecho mediante su adhesión a diversos tratados internacionales, que reconocían la alimentación como parte esencial del derecho a una vida digna y saludable, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, el cual forma parte de Ecuador desde 1969. Además, en la Constitución de 1998, aunque se reconocían los derechos a la vida y a la salud, el derecho a la alimentación se encontraba implícito, sin un reconocimiento expreso ni un desarrollo amplio dentro del texto constitucional. Es así que la Carta Magna de 2008 incorporó expresamente el derecho a la alimentación, influenciada por la participación de movimientos sociales, organizaciones indígenas, campesinas y de la sociedad civil, que impulsaron no solo el reconocimiento de este derecho, sino también el de la soberanía alimentaria, con el fin de garantizar que el Estado priorice la producción local y respete las tradiciones culturales alimentarias del país. Ejemplos de esta garantía jurídica se encuentran en la Constitución, en el artículo 3, artículo 13, artículo 281. Bien, ahora analizaremos el derecho a la consulta previa, libre e informada. Este derecho tiene su origen en instrumentos internacionales que Ecuador suscribió, como el Convenio 169 de la OIT del año 1989, suscrito por el Ecuador en el año 1998. Esto constituye el principal instrumento jurídico internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas y tribales. Su importancia radica en que por primera vez se reconoce de manera vinculante que estos pueblos no son simples minorías culturales, sino sujetos colectivos de derechos con capacidad de decidir sobre su futuro. El convenio establece que los estados deben consultar a los pueblos indígenas y tribales cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente. Esto incluye proyectos de explotación de recursos naturales, reformas legales y políticas públicas. La consulta no es un trámite formal, sino un mecanismo de participación que busca garantizar que las decisiones estatales respeten sus intereses y formas de organización. El texto del convenio señala que la consulta debe ser previa, realizada antes de adoptar la decisión o ejecutar el proyecto; libre, sin presión o manipulación; informada, con información suficiente, clara y culturalmente adecuada, respetando las instituciones representativas, prácticas culturales y formas de organización propias de cada pueblo. Al ratificar este convenio en 1998, el Ecuador asumió la obligación internacional de adecuar su legislación interna para garantizar la consulta previa. Esto significó un cambio profundo en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, pues se reconoció que no podían ser meros receptores pasivos de decisiones, sino actores con derecho a participar en ellas. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, DNUDPI, es un instrumento internacional que,
aunque no tiene carácter vinculante como un tratado, constituye un estándar normativo global en materia de derechos colectivos. Finalmente, podemos encontrar el derecho en el artículo 57, numeral 7 de la Carta Magna. Ahora hablaremos sobre el derecho a la igualdad y no discriminación. Este derecho, reconocido en el artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, es el de fruto de un largo proceso histórico complejo, permeado por las reivindicaciones colectivas y la influencia de instrumentos internacionales de derechos humanos. Su inclusión en la Carta Magna representa no solo una conquista jurídica, sino también el reconocimiento de la dignidad humana. El origen de este derecho hunde sus raíces en la comunidad internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Entre los instrumentos internacionales se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 1975, Sociales y Culturales, de año 1966. Todos estos pactos fueron ratificados por el Ecuador en 1969 mediante el Decreto Supremo número 188, consolidando la igualdad como obligación estatal. El derecho a la igualdad y a la no discriminación en el Ecuador es una conquista colectiva, nacida del dolor, la resistencia y la esperanza de los pueblos. No es un punto de llegada, sino un camino permanente hacia la justicia social. Derecho a la salud. Según la OMS, todas las personas tienen derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Los países tienen la obligación legal de formular y aplicar leyes y políticas que garanticen el acceso universal a unos servicios de salud de calidad. Este derecho está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25 y menciona: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Específicamente, desde el año 1967, con la creación del Ministerio de Salud Pública, el reconocimiento del derecho a la salud en la Constitución de 1979 y reformas importantes como la de 1998 y la Constituyente de Montecristi en 1999-2008, que sentaron las bases para un sistema nacional de salud universal, gratuito e integral, por lo que se integró a la Constitución del 2008 en su artículo 32, menciona lo siguiente: la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. Los derechos incorporados en la Constitución de 2008 no surgieron de cero. Son el resultado de tratados internacionales, luchas sociales históricas, movimientos indígenas, feministas, afroecuatorianos y ambientalistas, y la decisión política de adoptar el paradigma del buen vivir. Gracias a ese proceso, Ecuador tiene hoy una de las constituciones más progresistas de la región. Más justicia social. Mayor participación ciudadana. Mayor protección de identidades y culturas. Y una mejor relación entre el Estado, las personas y la naturaleza.